Aristóteles representa la culminación de la filosofía griega, y antes de proceder a hablar sobre su metafísica, hablemos de la física. Física es un término derivado de physis, que en griego significa naturaleza. El estudio de la física, por lo tanto, equivale para Aristóteles al estudio de la naturaleza o de las cosas naturales. Para Aristóteles, los dos requisitos fundamentales que debe cumplir algo para ser natural son que cambie y que este cambio no proceda del exterior, sino de su propia naturaleza. Por tanto, el estudio de la física para Aristóteles es el estudio y explicación de los cambios naturales. Cambio y movimiento actúan como términos prácticamente sinónimos en Aristóteles, porque casi todos los cambios tienen lugar como consecuencia de algún tipo de movimiento. Concretamente, Aristóteles distingue entre 4 tipos de cambio: los cambios sustanciales, que implican la creación o destrucción de algo, el nacimiento o la muerte de un ser vivo, por ejemplo; los cambios cuantitativos, el aumento o disminución de algo; los cualitativos, el cambio de color de nuestro cabello a lo largo de la vida, por ejemplo; y los de lugar, que implican desplazamiento de algo. Para Aristóteles, siempre que en la naturaleza se produce un cambio, hay algo que deja de ser. Por ejemplo, Juan deja de ser delgado, y hay algo que empieza a ser. Juan empieza a estar gordo. Es decir, hay un cambio que va de lo que no es a lo que es. Con respecto al cambio, Aristóteles explica una distinción entre potencia y acto. Decir que la mariposa ya no es larva y ahora es mariposa no es lo mismo que decir que la ciruela no es una silla. Entre la ciruela y la silla no se opera cambio ni movimiento alguno, porque constituyen realidades separadas e independientes. La larva y la mariposa, en cambio, constituyen fases distintas de una misma cosa, y se puede decir de la larva que, aunque en aquel momento sea en acto larva, ya es de algún modo mariposa, lo es en potencia. Mis cabellos son negros, pero potencialmente son blancos. La filosofía primera, metafísica, en su ordenación del corpus aristotélico, el bibliotecario Andrónico de Rodas decidió colocar al lado de los libros que trataban sobre cuestiones físicas toda una colección de escritos que trataba de lo que está más allá de la física. Literalmente, metafísica significa los libros que siguen a los de física. La metafísica aristotélica se estructura en 2 columnas, la ontología y la teología. Esta última implica el estudio de una entidad no sujeta a la materia ni al movimiento, que el mismo Aristóteles llama Dios. La ontología es el estudio del ser, no de un ser determinado, sino del ser en general. Por ejemplo, no podemos imaginar ningún sujeto sobre el que no podemos decir que es alguna cosa. La única forma de quitarle a algo o a alguien absolutamente todas sus propiedades es diciendo que no es nada, y en este caso, si algo es nada, es que ya no hay ni algo ni nada sobre lo que poder predicar nada. Consciente de este hecho, Aristóteles afirma en la metafísica que el ser se dice de muchas maneras. Decimos, en efecto, él es Juan, para referirnos a un sujeto concreto, o bien Juan es hombre, para distinguir el género al que pertenece, o incluso Juan es buena persona, para indicar su calidad moral. En cada uno de estos casos en que utilizamos el verbo ser, lo hacemos de forma ligeramente distinta, pero el hecho de que utilicemos siempre el mismo verbo debe indicar que nos encontramos ante una unidad de fondo. El estudio del ser también es el estudio sobre la esencia o sustancia, es decir, sobre aquello que se hace presente, no solamente en la asignación de cualidades que realizamos mediante el lenguaje, sino en el mundo de las cosas e en la realidad. Teología. El Dios aristotélico debe de ser considerado solamente como una exigencia filosófica, como una hipótesis para dar completitud a toda su teoría sobre el cambio y el movimiento. Porque si todo lo que se mueve es movido por otra cosa, entramos en una cadena infinita de cosas movidas por cosas que mueven. Es necesario, pues, suponer un final.
y este final no puede moverse. Dios goza de inmovilidad, porque moverse supone cambiar, ser potencia, es decir, ser sin ser aún de todo. Dios no se mueve, pero sí mueve, por abstracción, toda la cadena de cosas que mueven. Dios es, pues, el primer motor inmóvil. Cabe agregar que Dios es solo acto y no potencia. Espero les haya gustado el video.